porque es fuente inagotable. Amén. Hoy vamos a hablar precisamente de la palabra de Dios. Y tú me dirás, pastor, todos los días habláis palabra de Dios, sí, pero hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a hablar palabra de Dios, pero el tema va a ser la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Pues que Dios nos ayude en esta hora. Vamos a leer la Biblia, Salmo 105, Salmo 119, 105, Salmo 119, 105. Dice, en el nombre de Jesucristo leemos y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo voy a leer otra vez, que es corto, es muy bonito. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ante nosotros tenemos el salmo más largo y el capítulo más largo de la Biblia. El Salmo 119 tiene 150 versos y el 105 exactamente es este que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Mirad, solo, no vamos a orar, solo 10 segundos. Yo quiero que cierres los ojos. Que cierres los ojos como yo. Y ahora con los ojos cerrados, que te imagines que tienes que salir por la puerta. ¿Te lo has imaginado? Abre los ojos. Es difícil. Hubiese sido muy difícil. Yo todavía aquí, no lo sé, más o menos me orientaría. Pero los que estáis detrás, con los ojos cerrados, levantarse de la silla, no tropezarte, no chocarte con alguien, sería un caos. Solo estar con los ojos cerrados un momento sería un caos. La ausencia de luz que produce oscuridad, esta a su vez produce que sea un caos, un desastre. Qué fácil, ¿verdad? Estamos en la generación que más información hay, que más tecnología hay, pero también estamos en la generación que más perdidas están. Amén. Porque hemos leído algo sobre la luz y sobre la lámpara, y el problema es que estamos en la generación donde más información hay, como decía el pastor. Todo ahora es artificial, pero también estamos ante la generación más perdida en el tema de la Biblia. Creo que es donde más información hay, donde más tecnología hay, pero donde peor dirección lleva la gente. ¿Cuál es el problema? El problema es que el ser humano intenta caminar con la linterna de su propia inteligencia o de sus sentimientos. Y esto se podría decir que es una bombilla que parpadea y después se apaga. El problema es que la gente intenta caminar conforme a lo que piensan los demás de él, lo que se llama la opinión pública o el que dirán. Hay mucha tecnología, hay muchos avances, hay mucha información, cualquiera puede ser un fenómeno en cualquier materia, pero también estamos ante la generación más perdida en cuanto a dirección de Dios. Vuelvo a decir que el problema lo tenemos nosotros, que tratamos de con nuestra luz, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría, con nuestros sentimientos, o conforme a la dirección y a la opinión de los demás, nos conducimos así por la vida. Pero esto es algo que tenemos que reformar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos no son luz, nuestra inteligencia no son luz. Todo lo que podamos estudiar no es luz. La Biblia ha dicho que la luz es su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sabéis, hermanos, este texto, que es muy importante, es
podríamos decir que es el himno a la palabra, ¿no? Podría ser el himno a la palabra. De lo que está hablando es que en aquel tiempo no había bombillas, no había farolas, no había luces de LED, no había nada de eso, y la gente que salía de noche salía con una lamparita de barro, con aceite y con una mecha. Los que somos jóvenes, eso no lo hemos visto, pero la gente que es más mayor sabe que hubo un tiempo que, sobre todo los gitanicos, iba mucho con el candil. Pues esto era una lamparita de barro que alumbraba 1 metro más o menos delante. ¿Por qué? Porque no había calles como ahora, ¿no? Podía haber agujeros, zanjas, un barranco, no lo sabes. ¿Y qué hacía esa lámpara? Que tú de noche la sacabas y te alumbraba el siguiente paso. Y eso te hacía posible que pudieras ver qué había delante de ti. Te advertía de los peligros. Si la lámpara de noche salir en medio del pueblo era un problema. Yo de pequeñico me acuerdo que estábamos en el Pozuelo de Aragón, en un pueblo, vendimiando, y había como un montecico, y ahí salíamos los niños a jugar. Y cuando se hacía de noche, venía mi mamá a buscarme, y tenía la gitana una linterna de esas con unas pilas así de gordas, y venía y nos alumbraba así. ¿Por qué? Porque no nos veía. No es lo mismo la oscuridad que podemos tener aquí a la calle de los pueblos. Pues en aquel tiempo, hermanos, imaginaros que ahora tenemos luz. Sin lámpara era un peligro y muy temerario salir de noche. Y él, el salmista, dice: tu palabra es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Cuando habla de lámpara a mis pies, está hablando de la hora. Y cuando habla de lumbrera a mi camino, está hablando del mañana, de la dirección. Está hablando de 2 cosas. La lámpara a mis pies es el paso que voy a dar inmediatamente, el ahora. Y lumbrera a mi camino es que tú me alumbras en el camino que yo estoy tomando, en la dirección que estoy llevando. Me explico. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y nos advierte de los peligros que podemos tener delante. Nos advierte de las decisiones que podemos tomar mal. Nos advierte de los sentimientos engañosos que nos pueden hacer daño. Nos advierte de que a lo mejor no somos conscientes del peligro que estamos llegando a correr. Y la lumbrera a mi camino es el mañana, es la dirección, hacia dónde te diriges, hacia dónde vamos. He dicho, es la generación con más información, pero a su vez es la generación más perdida, porque ha perdido totalmente la dirección. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Os pongo un ejemplo, voy a poner algunos hoy. Si usted va de noche con el coche de noche oscuro y apaga las luces, no sé cuántos metros le costaría estrellarse. Yo pienso que pocos. Apaga usted las luces, pocos metros le costaría estrellarse. El Señor nos libre. Si pone las cortas, puedes ir más lento, pero va seguro. Pero si pones las largas, ves a 200 metros, ves la curva. Ves la curva del final, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios no te muestra qué pasará dentro de 5 años. Esas son las luces largas. Pero sí te da una lámpara para que hoy y mañana sepas cómo conducirte y ver los peligros que tienes alrededor. Amén. Las largas, las luces de largo alcance, es lo que va a pasar. Pero las cortas es lo que está pasando. El Señor, aunque usted no vea el pueblo, usted va por un camino oscuro y la lamparita de su palabra le está alumbrando el siguiente paso para que no tropiece. Amén. Pero aunque no vea el pueblo está ahí. La meta está ahí.
Él no te está mostrando lo que hay al final, te está mostrando el siguiente paso para protegerte y guardarte. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cuánto da la gloria a Dios? La lámpara sirve para ver en qué camino estamos, para ver el peligro que estamos corriendo, para ver si estamos verdaderamente en el camino de Dios o estamos dentro de una de las muchas religiones. Porque si la palabra es tu lámpara, la palabra será tu dueño. Y te someterás a la palabra. Y la palabra te someterá a ella. Y la palabra, aunque no lo creas, es algo que confronta y se pelea contra todos los sistemas religiosos y humanos de este tiempo. Por eso, una iglesia que no está sometida 100% a la palabra, tiene un montón de conflictos humanos. Pero si una iglesia, todos se someten a la palabra, no tiene por qué haber ningún conflicto humano, porque la norma es igual para todos. ¿Cuántos da la gloria a Dios? ¿Cuándo viene el problema? Cuando se añaden a la palabra mandamientos y normas de los hombres. Esto está de moda. La lámpara servía para alumbrar el camino, pero escuchadme, su palabra es una luz de nuestro camino, es una lámpara que alumbra nuestro camino, es una lámpara que nos dice cuál es nuestro destino, pero no solo sirve para ver cómo está nuestro camino, sino que también sirve para enseñarnos cómo está nuestra casa. Aquella mujer en Lucas 15:8 que perdió una dracma, dice la Biblia que cuando perdió la moneda encendió la luz. Amén. Qué triste que tengas que perder algo para que encienda la luz. Pero a veces al Señor no le queda otra. Pero ha perdido la moneda y perder ha significado encender. Esto lo digo para entendidos. A veces perder es entender. Pero lo que pasa es que no lo vamos a entender. Pero a veces perder es encender. Y cuando ha encendido la luz, hermanos, ha visto que la casa estaba sucia, llena de polvo. Cuando la mujer vio que la casa estaba sucia y llena de polvo, dijo, tengo que barrer. La luz no hizo que la casa estaba sucia, la casa estaba sucia antes. Cuando vino la palabra a la casa, se descubrió que la casa estaba sucia. No es la palabra quien ensucia, no, es el pecado el que ensucia. Amén. La palabra revela la naturaleza de nuestra vida espiritual. ¿Cómo puedo saber si yo estoy bien delante de Dios? ¿Sabéis cómo? Cuando aplico la palabra en mi vida. Amén. Y si la cumplo y la llevo a cabo y estoy alineado con la palabra de Dios y no con mi voluntad, entonces estoy en la luz de la palabra. Pero si no la cumplo y me dejo arrastrar por mis deseos pecaminosos o por mis razonamientos, entonces ya no estoy viviendo la palabra y me encuentro en oscuridad. Sabéis que a los creyentes se les ha llamado los hijos del día o los hijos de la luz. ¿Por qué? Porque andamos conforme la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos da la gloria a Dios? Gloria a Dios. Pongo otro ejemplo. Imaginaros un sofá que tú tienes en tu casa, de estos orejeros, como se llame, que lo tienes ahí 5 o 6 años sin moverlo. Aparentemente todo está limpio, pero de repente movemos el sofá, aparece una moneda de 100 pesetas que perdiste, polvo, y dices, ay, pues si parecía que estaba limpio. Pero claro, cuando hemos movido el mueble, nos hemos dado cuenta que a la luz había suciedad. Muchos cristianos, y lo digo con mucho respeto, viven con muebles parados y detenidos en sus vidas. Sí, con resentimientos, con amarguras, con pecados ocultos, con envidias.
Y están ahí, y aparentemente podemos tener apariencia de limpios. Pero cuando viene la palabra nos descubre. Abre la Biblia. Abre la Biblia y deja que la palabra te alumbre. Amén. Y lo que te diga la palabra, y lo que te muestre la palabra, y lo que te demande o me demande la palabra, eso es lo que tengo que hacer. Amén. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Gloria a Dios. Sabéis, hermanos, que cuando la mujer encendió la luz, vio que su casica estaba sucia. Da laches. Pero es que Dios quiere mostrarte cómo estás, no para avergonzarte. Quiere mostrarte cómo estás para que recuperes la moneda perdida. Dios quiere hacerte un diagnóstico. Porque no se puede arreglar algo si primero no hay un diagnóstico. Usted tiene la gripe, pues paracetamol. Usted tiene esta enfermedad, pues este medicamento. Primero hace falta un diagnóstico. La palabra es el espejo que te muestra si estoy sucio o estoy limpio. Amén. Cuando encendió la luz, la mujer seguramente pasaría vergüenza, pero después recuperó la moneda. Dios no quiere mostrarte tu estado para avergonzarte. Amén. Dios quiere mostrarte tu estado para que recuperes lo que has perdido. Aleluya. La oración, la búsqueda, la consagración. Sí, hermanos. Él no quiere dejarte como estás. El Señor quiere arreglarte. Quiere arreglarte el Señor. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra. Amén. Aquí se encuentra usted, en este recinto, en el taller del carpintero. Amén. El carpintero divino, que quiere arreglar su problema. Sí. No es el problema que tengo yo con mi vecino. No. Ese lo tengo que soportar yo. El Señor quiere arreglar el problema que tengo dentro de mi alma. Amén. Y dentro de mi corazón. Eso que no puedo vencer. Eso que no puedo doblegar. Eso que de vez en cuando me traiciona. Eso quiere arreglarme el Señor. Y no tiene otra manera el Señor de hacerlo que por medio de su palabra. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuánto da la gloria a Dios? ¿Sabéis, hermanos? La palabra ordena el caos. Antes os he puesto un simple ejemplo. Salir con los ojos cerrados a la puerta y solamente en imaginarlo ya me he caído 2 veces. Es un caos. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, del 1 al 3, que en el principio la tierra estaba como desordenada y vacía. En las versiones antiguas dice, y la tierra era un caos. Y dice la Biblia que Dios empieza a poner cada cosa en su sitio. ¿Y sabéis cómo ordenó todo Dios? Por medio de su palabra. Amén. El Señor, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, la manera que tuvo de poner las cosas en su sitio y ordenarlas fue por medio de su palabra. Por eso, cuando hablan de Jesús, que es la palabra hecha carne, en el libro de Hebreos capítulo 1 y texto 1 y el 2, dice, Dios habló muchas veces a nuestros padres y de muchas maneras por medio de los profetas. Pero en este tiempo nos habló por medio de su Hijo, dice, por quien asimismo constituyó el universo. Colosenses dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Amén. Lo invisible y lo visible, dominios, potestades, tronos, todo. Está hablando que Dios ordenó todo por medio de su palabra. El mar es bonito, ¿verdad? El océano es bonito. Pero fue la palabra de Dios quien le dijo, aquí en la orilla te detienes. Si Dios no pone cerrojo a los mares, lo que es bonito, el océano, se convierte en un tsunami que trae destrucción. Dios ordena las cosas por su palabra. Amén. Dios ordena su iglesia por la palabra. Dios ordena las vidas que hay por dentro por medio de su palabra. ¿Os acordáis de Ezequiel? Ezequiel ve un montón de huesos secos
Y el Señor le dice, Ezequiel, profetiza. ¿A quién? A los huesos secos. Y dice la Biblia, hermanos, que Ezequiel pasó cerca de ellos. Y dice que estaban secos en gran manera. Imaginaros, un montón de huesos, yo no sé cuál es cuál, ni de quién es quién, si le pongo la pierna a uno del otro o la mano del... no lo sé. Pero empezó a profetizar, y dice la Biblia, cuando empezó a profetizar de esta manera, huesos secos, oír palabra de Dios. Esa palabra de Dios, la palabra profética, salida de la boca de Ezequiel, dice la Biblia, produjo un terremoto. ¿Y qué hizo ese terremoto? Ózate, cada hueso se puso en su sitio. Gloria a Dios. El fémur donde tenía que estar, la tibia donde tenía que estar, todos los huesos en su sitio. Pero cuidado, el hueso del Bernardo para mi pierna no me vale, porque si me ponen una de él, voy cojo. Tienen que ser las dos mías. Y el brazo mío no le vale para él, porque si se lo ponemos a él, un brazo le llega hasta la rodilla y el otro se le queda a la altura. ¿Saben por qué? Porque eso sería un desorden. Pero Dios cogió y puso cada hueso en su sitio y a cada uno el suyo. Y todo esto lo hizo la palabra. Amén. Es que la palabra, escúchame lo que va a decir, la palabra te pone en tu sitio. Ay, Señor, que sí, Bernardo, que la palabra me pone en mi sitio. Ay, que a veces que me creo más de la cuenta, viene la palabra, ¡bum!, y me pone en mi sitio. Amén. Cuando nos subimos un poquito más de la cuenta, viene la palabra y te pone en tu sitio. Y te hace entender lo que realmente eres y tienes. Porque lo hace por tu bien. Amén. Es que es la manera que tiene Dios de solucionar el caos. La palabra. Por eso en la iglesia tiene que reinar la palabra. Amén. Pero no solo los oidores de la palabra, sino los hacedores de la palabra. Porque oír puede oír cualquiera. Pero hacer la palabra es para valientes. Amén. Es para aquellos que están dispuestos a sacrificarse. Pero te doy mi palabra no es como la de Dios es creativa. Te doy mi palabra que si cumples la palabra de Dios hay beneficios en tu vida. Amén. Uno de ellos dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Y hay otro texto que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesito fe para salvarme. ¿Y dónde adquiero esa fe? No hay nadie en el mundo que sea capaz de crear fe. Solo hay un autor y consumador de la fe. Y se llama, según Hebreos capítulo 12, Jesús de Nazaret. Amén. Todos los demás no somos creadores de fe. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Y esa fe salvífica que le llaman o salvadora es la que necesitamos para agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Os imagináis un mueble de Ikea? Un mueble de Ikea, un montón de tornillos, un montón de cajones, guías, la trasera, lo otro. ¿Os imagináis? Los machos alfa, es decir, cualquiera de nosotros, lo montamos sin mirar el papel. Y luego, si no sabemos, pasamos la vergüenza de consultar las instrucciones. Pero tenemos que probar a hacerlo sin mirar el papel. Luego, si no sabe, pues la laches que pasas es que voy a mirarlo porque no sé dónde va esto, porque el mueble es muy complicado. ¿Te has dado cuenta, no? Un montón de tornillos, espigas de esas de madera, un paquete de clavos, no sé qué. ¿Y qué es esto? Un caos. Pero las instrucciones te dicen, mira, número 1, esta tablita, ponle estas 2 espigas, este tornillo y esto, y le pegas con un martillo hasta aquí, y lo giras media vuelta. Nuestra vida es el mueble de Ikea desmontado, pero la Biblia, la palabra, es el manual de instrucciones que te dice lo que tienes que hacer para ser un instrumento útil delante de Dios, para que tengas fruto. ¿Sabes, hermanos, que cuando hay un árbol silvestre y las ramas están así y no está podado, no da fruto? Hay que podarlo. Hay que podarlo para que el sol entre adentro y se produzca el fruto. Por eso dijo el Señor que al que tiene fruto, su padre, que es el labrador, lo podará para que tenga más fruto. Pero el árbol silvestre que está sin podar no da fruto.
Tenemos que dejarnos podar por la palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Cuántos dicen un fuerte aleluya? Seguimos. La palabra, hermanos, hemos dicho que es luz, que nos ordena, que nos limpia, que nos advierte de los peligros, que es capaz de dar vida. ¿Os acordáis cuando prediqué el otro día a Lázaro? Y dije que Jesús abrió su boca y contactó en los oídos de Lázaro, y el que estaba muerto de 4 días se tuvo que levantar. La palabra es creativa, da vida. A toda la persona que la oye le genera vida en su corazón. Y claro, hay una palabra, hermanos, en Hebreos 4:12 que dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que parte el alma, las coyunturas, dice, discierne los pensamientos y los sentimientos del corazón. Eso es la palabra de Dios. Una espada de doble filo. ¿Por qué de doble filo, pastor? En la antigüedad, las espadas llevaban filo por un lado, mayormente, porque había veces que cuando recibían un espadazo, a veces echaban mano por la parte de atrás para que no se venciera, y si lleva 2 filos, pues te cortas. Pero luego hubo otras que hicieron que llevaban filo por arriba y filo por abajo, entonces ya no podías hacer eso. ¿Por qué es una espada de doble filo? Porque las espadas de doble filo estaban hechas para que cuando dieras un golpe así, pudieras darlo al revés también. Era un arma de doble filo. Podía dar a la izquierda, podía dar a la derecha. Pero, ¿por qué la palabra de Dios es una espada comparada a un arma de doble filo? He dicho que la que tenía un filo, tú puedes dañar, pero si echas la mano, tú no te dañas. Pero si es de doble filo, puedes dañar al que tienes enfrente, pero también te puedes dañar tú. ¿Sabes lo que significa esto? Que la palabra es de doble filo, porque lo mismo te puede salvar que te puede condenar. Pastor, la palabra me puede condenar. Jesús dijo, yo no os juzgo. Mis palabras lo harán. La palabra, cuando se acepta en el corazón y se cree, salva. Pero cuando se rechaza, condena. Por eso, lo mismo que la palabra salva, también la misma palabra te sentencia. Pero nosotros hemos recibido la palabra del Señor. Amén. Pastor, pero a veces meto la pata y no tengo un día bueno, no tengo una semana buena. Ya, como todos. Vente aquí, la palabra sale de la boca de Dios, te va a ordenar, te va a limpiar y te va a poner en tu sitio. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenidos al taller del Jesús de Nazaret. Claro, hermanos, cuando decimos que la palabra discierne, conoce, sabe los pensamientos, la palabra es como un bisturí que hay de láser. ¿Saben que ahora hay un bisturí de láser que llevan los médicos que son capaces de separar una célula mala de una célula buena? Ojo, que se ve con un microscopio. ¿Qué bisturí más preciso? Pues la palabra de Dios todavía es un bisturí más preciso. La palabra de Dios tiene discernimiento para saber lo que te conviene y lo que no te conviene. Por eso dice, en el libro de Hebreos, en el 4:12, está hablando del reposo. Y dice, y después haciendo mención a la palabra, dice, pues la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Y tiene discernimiento y conoce las intenciones. ¿Sabe lo que hace la palabra? Te ayuda a diferenciar tus sentimientos y mis sentimientos de la voluntad de Dios. La palabra de Dios hace que yo sepa diferenciar lo que es voluntad de Dios y lo que es mi conveniencia. Porque no todas veces mi conveniencia es la voluntad de Dios. Amén. No siempre. Hay veces que lo que es mi conveniencia va en contra total de la palabra de Dios. Saúl, ¿qué? Destruye todo, no guardes nada, ni animales, ni nada. No quiero que destruyas nada. Palabra de Dios por medio del profeta Samuel.
La conveniencia de Saúl, no, me quedo los cordericos, las vacas y se los sacrifico a Jehová. ¿Ves? Obediencia y conveniencia, dos cosas que el ser humano puede tener. Te aconsejo que sea obediencia. Amén. Pero claro, hermanos, es el bisturí perfecto porque sirve para cortarte lo que no te conviene. Me acuerdo que cuando, ya verás cómo lo vamos a entender, cuando Saúl quería matar a David y lo perseguía, Saúl va donde está, David va donde está Saúl durmiendo en la cueva, no sé si era en Gandhi o la cueva de Adulán, y cuando está en la cueva, Saúl está durmiendo y David lo tiene para matarlo, pero no lo mata. Y dice, no puedo tocar el ungido de Jehová. ¿Pero qué hace? Coge la espada, le corta un trozo del manto y se va. Y por la mañana Saúl quería matar a David todavía. Y David le dice, no lo dice así, lo digo yo, estate quietecico, que esta noche he podido matarte y no lo he hecho. Y el otro no se lo cree. Dice, mira, te he cortado un trozo del manto. Y era grande, para enseñárselo de arriba de la colina era grande, Y hace así Saúl y dice, espérate que tiene razón. Hace así y se ve que se le había cortado. No se había dado cuenta que le faltaba un trozo del manto. Ojo, no se había dado cuenta. Ojo, que sueño más pesado, que te cortes con un cuchillo el manto y no te des cuenta. Y cuando lo ve Saúl dice, vaya hombre, ¿sabes? Tú vienes aquí, a esta cueva, y la palabra de Dios está cortando cosas de ti, pero tú no te estás dando cuenta. Amén. Vienes aquí y la palabra de Dios hace ¡fam! La envidia, ¡fam! El rencor, el enojo, ¡fam! Te lo quita y tú no te das cuenta. ¿Sabes cuándo te das cuenta? Cuando estás en una situación en la cual antes hubieras obrado mal y ahora de repente no puedes. Es porque la palabra te está recortando. La palabra te está podando para que tengas más fruto. Te está el Señor tratando aquí y te está cortando con descendimiento. No te preocupes, que no va a ser algo que necesites, pero va a quitar lo que sobra en ti, lo que sobra en mí, para que seamos mejores cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Tiene discernimiento la palabra, te va a ayudar a diferenciar la voluntad de Dios de tus sentimientos. Y también va a cortar de ti y de mí aquello que no nos conviene para nuestro crecimiento. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Dice Mateo 4, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que la palabra hay que comerla. ¿Y qué es comer? Comer es que tú ingieres algo y pasa a tu organismo, ¿sí o no? Pues la palabra es oírla y practicarla y pasa a tu vida espiritual. Si no la comes, pues no la practicas, no te beneficias de todo lo que tiene la palabra. Mira, cuando haces así en el móvil y lo ves al 2%, te entra como un ataque de ansiedad y vas corriendo, corre el cargador. ¿Sí o no? Vas corriendo. Algunos tienen toque, no tienen que llegar al 2, con el 30 ya están nerviosos. A mí me pasa también. Claro, si pudiéramos vernos y tener en la frente un marcador de nuestra batería espiritual, pues seguramente alguno nos pondría al 2%, al 3%, al 5%. ¿Sí o no? Amén. ¿Para qué quiere un iPhone 26 si no tiene batería? No vale para nada. Conéctate a la palabra de Dios y deja de vivir agotado. Conéctate a la palabra de Dios. Abre la Biblia. Mira, la Biblia es ese libro que tú la lees y la Biblia te lee a ti. No sé si me estás entendiendo. Tú estás leyendo la Biblia y la misma Biblia te está leyendo a ti. Porque te va a dar lo que necesitas.
La vas a leer y vas a decir, ¿a dónde me está el Señor hablando? Porque ella también te está leyendo a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, hermanos, que debemos comer de la palabra. ¿Para qué? Porque una persona que no come, ¿cómo está? Débil. Cuando la niña resucita y el Señor le dice, Talita cumi, aquí te digo, levántate, que es lo primero que le dijo. Darle de comer. Darle de comer. El que no come se debilita. El que no come la palabra se debilita y va agotadico. Por eso está tan siempre que le tienes que dar un empujón, que no tienes que no sé qué, que de vez en cuando no viene, que desaparece, que aparece, porque no ha llenado su batería, no ha recargado las pilas, no ha comido de la palabra y por lo tanto está desnutrido. Pero si comes de la palabra te vas a fortalecer. Amén. ¿Cuántos da la gloria de Dios? Dice Primera de Pedro capítulo 2 y texto 2, a ver si me acuerdo. Desead como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños. Imaginaros un niño, los que hemos tenido niños, que cuando su madre le tiene que dar de comer, ¿no? Y que están desesperados, que comen cada 3 horas. ¿La habéis visto con qué deseo va detrás cuando su madre le da, no? Pues dice, desead como niños. Como esos niños desean de su madre, pues desead como niños la leche no adulterada, que es su palabra. En el texto de arriba te pone claramente que esa leche es su palabra, porque es el alimento más completo. Y claro, para que crezcáis para salvación. Es que es lógico. Es lógico desear la leche de su palabra. No adulterada, no llena de falsas doctrinas, no llena de falsas enseñanzas, no llena de mandatos humanos y normas religiosas, sino la leche de su palabra, la pureza de su palabra. Amén. Necesitamos de su palabra. Amén. Me viene a la cabeza, y con esto termino, que si no les doy la tarde, me viene a la cabeza, hablando de esto, que había una mujer, creo que le he contado, pero como el Bernardo no estaba, así se lo conté a él. Había una mujer que siempre, Bernardo le digo yo que era, no sé por qué, me da a mí que era, o si no era gitana, muy parecido a las gitanas. Estaba Israel en guerra con los sirios. Se mataban, se mataban. Como dice mi abuela, se hacían a piazos. Se mataban. Y había un general que se llamaba Sísara. Tenía unos carros con unos pinchos en las ruedas que entraba con el carro tío Pedro y los hacía piezas. Le tenían un odio los de Israel, claro, es que era el que más mataba israelitas. Y resulta que tienen una batalla y se dan fuerte, Y él estaba reventado, herido, reventadico. Y empieza a caminar solo, porque ya no tenía ni armas ni tenía nada, y ve una tienda. Por eso digo la gitana, una tienda de estas que se hacían ellos con piel de cabra y eso, y ahí estaba la gitanica con su caldero de leche y su fuego. Y viene el otro ensangrentado, sudando. Y cuando lo ve la mujer de Jael, que se llamaba así, la mujer de Jael, su marido era Jael, cuando lo ve dice, ¿este es el enemigo de Israel? Se sienta y ella no dice ni palabra, por eso digo siempre que es gitana. No dice ni una palabra. Pero el general malo le dice, ¿me puede dar un vasico de agua? Y dice, no tengo. De ahí viene la expresión al enemigo ni agua. No tengo, pero si quieres te doy un vasico de leche. ¿Ves? Es gitana. Solo le faltó darle un bocadillo. Un vaso de leche. Se la dio una leche calentica, mis muelas, como un niño pequeño. Se quedó dormido. Ha cogido, veréis cómo es gitana, ha cogido una estaca de madera, un martillo, se la ha puesto en la sien, la ha pegado un estacazo, la ha traspasado la cabeza y la ha clavado en el suelo. La ha matado. Era brava, De verdad que era brava, A ver quién hace eso. La deja en el sitio. Ha salido los hijos de Israel y dice, parad un momento, no dice ella, Jehová ha entregado a vuestro enemigo. Qué brava de verdad,
es de verdad que era valiente. Ha matado al enemigo lo que no pudieron todos los soldados valientes, la ha conseguido con una estaca y un martillo, como los vampiros. Ahora, todos nosotros, todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo en internet, tenemos dentro este general malo. Sí, es el viejo hombre o la vieja mujer que se rebela contra los deseos de Dios y contra la voluntad de Dios. El general malo lo tenemos dentro. Y te pide agua, porque si le da agua revive. Y esa mujer dijo, le voy a dar agua a este para que espabile y me mate. No, te doy la leche de su palabra. Tu carne te va a pedir que le des lo que ella quiere para revivir y levantarse contra ti. Ese general malo está dentro de nosotros. ¿Y cómo hago, pastor, para que no reviva? Dale la palabra. Amén. Como hizo esa mujer. Aplica la palabra para que el viejo hombre se duerma. Y cuando tengas la oportunidad, esa mujer lo hizo con un trozo de madera. Y tú también lo puedes hacer con un trozo de madera. Porque dice la Biblia que si estamos crucificados con Cristo, también estaremos resucitados juntamente con Él. Amén. Es hora de que duermas al viejo hombre con la palabra, pero también ha llegado el momento que lo crucifiques, que acabes con él de una vez para siempre, para que no se levante contra ti y te ataque en la soledad, cuando nadie te ve, pero Dios sí que te ve. Es hora de que la palabra reine en tu vida y el viejo hombre quede dormido. Y por favor, si tienes la oportunidad, coge la estaca y el martillo y acaba con el viejo hombre de una vez por todas, para que no se vuelva a levantar contra ti. Cierra tus ojos en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor.